permites el poder estar aquí, Señor, para poder adorarte, para poder exaltarte. Gracias porque desde antes que nosotros llegáramos a este lugar, tú ya estabas aquí esperándonos. Te damos las gracias, Señor, y bendigo tu nombre por hermoso privilegio, Señor, de compartir la palabra, Señor, con tu pueblo. Me presento, Señor, como ese canal únicamente para que seas tú hablando, Señor, a través de mi vida. Padre, que no sea, Señor, palabra de la carne, Señor, palabra de sentimiento, sino que sea una palabra tuya, Señor, de acuerdo a la necesidad de cada uno de nosotros. También te pedimos, Señor, por este varón, por Melvin. Señor, tú sabes la necesidad en su salud. Te lo presentamos, Señor, delante de tu presencia para que seas tú, Señor, tomando el control en su salud, que seas tú proveyendo, Señor, lo que él necesita para esa pronta recuperación. Declaramos también, Señor, una atmósfera de tu presencia en este lugar. Todo aquello, Señor, que se quiera levantar en contra de ti, Señor, sea declarado inoperante en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Declaramos, Señor amado, ángeles guardianes alrededor de cada uno de nosotros, Señor. Ángeles ministrando, Señor, a tu pueblo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Pueden ponerse cómodos, hermano. A un pequeño anuncio, hermanos. El Ministerio del Canal tiene reunión, ¿verdad? Mañana a las 3 de la tarde. Atentamente, ¿verdad? Su coordinador. En esta hora, hermanos, vamos a tocar un tema sobre las consecuencias, ¿verdad? O los síntomas, como usted pueda ponerle, ¿verdad? De una muerte espiritual. Consecuencias o síntomas de lo que es la muerte espiritual. ¿Y qué entendemos nosotros, hermanos, por muerte espiritual? ¿Verdad? Muerte espiritual es ser o estar separado de Dios. Es el estado de insensibilidad. Y también es un estado que dice que es más grave que la muerte física, ¿verdad? Lo que es la muerte espiritual. Y hermanos, nosotros, si podemos ver, ¿verdad? En el libro de Génesis, les voy a invitar que vayamos a Génesis. Desde un principio, hermanos, el enemigo ha tratado, ¿verdad? De que en el pueblo del Señor se dé esta muerte espiritual. ¿Por qué? Porque Él ha estado siempre interesado en que el pueblo del Señor esté separado de Dios, ¿verdad? En que Dios no tenga esta comunión con su pueblo, en que el Señor no hable con sus hijos. Desde allá, hermanos, desde el principio, en el huerto, el enemigo empezó a atacar a Adán y a Eva, que eran los primeros que el Señor había apartado, había levantado y los había tomado para hacer una generación, levantar una generación para Él, ¿verdad? Y desde ahí, hermanos, el enemigo empezó a influenciar mucho en el hombre para poder separarlo, para cortar, para arrancar de raíz la comunión que el hombre tenía con el Señor, o que Dios deseaba tener con el hombre. Vamos a leer en el libro de Génesis 2, versículos 16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Hermano, fue un mandato que el Señor le dio al hombre. Y le dijo: de todo podéis comer, de todo podéis comer, de todo cuanto hay ahí, podéis comer.
podés disfrutar. Pero hay un árbol de la ciencia del bien y del mal que de ese árbol no lo vas a poder comer. Porque el día que comieras ciertamente morirás. Y nosotros podemos ver, hermanos, que la muerte de Adán y Eva, la muerte espiritual fue instantáneamente. Inmediatamente se cortó y hubo una muerte espiritual. Y el enemigo le decía, influenció de tal manera que le decía, el Señor les ha dicho que no coman porque van a morir, no van a morir. Y empezó a influenciar eso en el hombre, en la mujer. Ustedes conocen la historia. Pero si nosotros miramos, hermanos, inmediatamente hubo una muerte espiritual en Adán y Eva. Y el enemigo logró cortar eso. Y salió el hombre y la mujer, salió del huerto y empezaron ellos a vivir. No hubo una muerte física, pero sí hubo una muerte espiritual. Sus vidas no volvieron a ser igual. Dios ya no hablaba con ellos cara a cara. Ya no le podían ver al Señor ni escuchar su voz como se paseaba en el huerto, porque ya el enemigo había logrado lo que él quería, una separación entre Dios y el hombre. Y eso fue lo que sucedió. Entonces empezó, hermano, usted conoce la historia, Adán y Eva a vivir una vida separado del Señor, una vida lejos de Dios. Y desde el principio entonces nosotros vemos cómo el enemigo ha querido ver eso, hermano, en el pueblo del Señor. Ha querido cortar esa comunión que nosotros como hijos de Dios necesitamos, porque nosotros para poder subsistir, para poder mantenernos firmes, es necesario que nosotros nos mantengamos en esa comunión con el Padre, en esa comunión con Dios. Porque si nosotros dejamos de comunicarnos, entonces, hermanos, lentamente vamos muriendo. Lentamente nos vamos marchitando como se marchita una planta, como es marchitado los árboles cuando no tienen esa agua que les riega. Entonces así se marchita la vida del hombre sin Dios, sin una comunión con el Señor. Hermanos, y Adán y Eva empezaron a vivir. Se multiplicaron, tuvieron hijos y todo. Y eso sucede muchas veces en el pueblo del Señor, ¿verdad? El enemigo trata de involucrarse en la vida del hombre, de tratar de ver cómo vive, cómo se desarrolla, y aún ahí tratar de meterse para cortar la comunión. Y por eso, hermanos, muchas veces cuando nosotros nos descuidamos y perdemos esa comunión con el Señor, nos vamos muriendo. Hay una muerte, primeramente una muerte espiritual. Hay una separación entre Dios y nosotros, porque nosotros mismos vamos buscando, nosotros mismos nos vamos alejando del Señor. Y hermanos, y podemos seguir viviendo, porque hay mucha gente que dice, o el enemigo le habla y le dice, mira, ves, mentira. No te vas a morir, no te vas a morir, Dios no te va a cortar, Dios no te va a quitar la vida. No, puedes hacer las cosas. ¿Sabes qué? Dios es un Dios perdonador, tan perdonador que nomás puedes hacer esas cosas y después pedís perdón y nos perdona. Es cierto, Dios tiene el corazón de un Padre amoroso, de un Padre perdonador, pero también hay consecuencias que en nuestra alma van a ser consecuencias grandes. Van a ser consecuencias, hermanos, que después lo vamos a lamentar si nosotros no nos cuidamos. Dice la palabra del Señor en el libro de Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado. Vemos, hermanos, que Adán y Eva tuvo una muerte instantánea espiritualmente. Y eso sucede muchas veces en nosotros. Yo no sé si a usted le ha pasado que de repente hay personas que le dicen, mira, yo solo cometí esto y de repente yo me sentí diferente.
pero no diferente bueno, sino que diferente en mal. No sé, algo como que algo salió de mí y yo no volví a ser igual. ¿Por qué? Porque hubo algo, hermanos, hubo algo. ¿Y qué es lo que hubo, hermanos? Una puerta abierta, una entrada de parte del enemigo a colocar una ligadura, a colocar una cadena para hacernos retroceder, para querer apagar la llama, para querer apagar nuestra lámpara que el Señor ha mantenido encendido. Y que si nosotros nos descuidamos, entonces el Señor, por más que Él quiera llamarnos, por más que Él quiera tratar de llamar nuestra atención, entonces nosotros nos descuidamos y esa lámpara, ese aceite se va gastando. La paga del pecado, dice, es la muerte. La paga del pecado, hermano. Cualquier pecado que nosotros cometamos. Y muchas veces estamos en la iglesia y cometiendo muchos pecados, hermano. Estamos en la iglesia y decimos nosotros que estamos viviendo y como estamos vivos, no nos puede pasar nada. Y muchas veces cometiendo pecado, muchas veces ofendiendo al Señor, cometiendo cosas que nos están llevando sigilosamente a una muerte espiritual, cometiendo cosas o abriendo puertas al enemigo para querer apagar o querer cortar esa vida de intimidad que el Señor quiere siempre tener con nosotros. Y por eso, hermano, aunque estemos en la iglesia predicando bonito, enseñando, trabajando en el ministerio, cuando se dice un ministerio, usted se puede imaginar toditito, todo el que viene a servirle al Señor. Y podemos servir, pero podemos también estar muertos. Podemos servir, podemos estar trabajando en algo, pero también podemos estar muriendo espiritualmente. Y no nos estamos dando cuenta. A veces los que están a nuestro alrededor son los únicos que están viendo cómo nos estamos muriendo. O dicen, ya no es la misma, ya no es el mismo. Solo el que está a nuestro alrededor. Vamos a leer en Lucas 8:40. Lucas 8:40. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo porque todos lo esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo, y mientras iba, la multitud le oprimía. Nosotros conocemos la historia de Jairo, ¿verdad? Y su hija. Dice que se dio cuenta que Jesús iba y su hija estaba muriendo, estaba agonizando. Y salió él a buscarle, a rogarle. Se postró delante del Señor y le dijo que fuera a su casa porque su hija estaba muriendo. Solo los de su casa sabían que se estaba muriendo. Solo los cercanos lo sabían. Muchas veces, hermanos, sucede eso en nuestra vida espiritual. Que muchas veces estamos muriendo, estamos agonizando y nadie se da cuenta. Nadie se da cuenta, únicamente el que está cerca de nosotros o el que vive dentro de nosotros se está dando cuenta que estamos muchas veces agonizando, muchas veces muriendo lentamente. ¿Por qué? Porque hubo algo en nosotros, hubo un descuido en nosotros. El enemigo entró silenciosamente y nosotros subestimamos, hermanos, algunas cosas. A veces nosotros decimos, no, yo puedo con esto, yo sé hasta dónde yo voy a llegar, yo lo puedo manejar, yo lo puedo controlar. Pero sucede, hermanos, que el enemigo no perdona. El enemigo no perdona ni mira su gran grado de cuidado que podamos tener en el momento. Porque ¿qué es lo que sucede? A veces, miren, el enemigo tiene toda la paciencia junta que
que usted y yo no tenemos, Él la tiene. Toda la paciencia junta. Y Él se sienta a esperar. Y es un buen observador. Y empieza a ver cómo actúo yo, cómo hablo, qué es lo que digo, cómo camina usted, cómo se comporta, cómo nos comportamos. Y dice, en algún momento se va a descuidar. En algún momento va a abrir el vallado que hay. Y en ese momento yo voy a entrar. Y es cuando el enemigo entra, rompe el vallado y nos descuidamos nosotros. Y el enemigo comienza a destruirnos. Y el enemigo no juega, hermano. Él no juega a hacer muñequitos o a hacer cosas como nosotros jugamos con el pecado muchas veces. Porque a veces nosotros creemos que podemos estar en la iglesia y maltratando a la esposa. Podemos estar en la iglesia y maltratando al esposo, maltratando a los hijos. Que podemos estar en la iglesia y siéndole infiel al esposo, siéndole infiel a Dios, siéndole infiel a la esposa. Y creemos nosotros que eso, que con solo con ver no vamos a hacer nada, que con ver no vamos a pecar, que con ver no vamos a ofender a Dios. Creemos nosotros que con cuidar únicamente llevar el alimento y todo eso es más que la fidelidad. No, hermano. Encierra muchas cosas lo que es la fidelidad a Dios. Y cuando nosotros le somos fieles a Dios, entonces podemos serle fiel al esposo, a la esposa. Podemos comportarnos entonces como buenos hijos, no faltando el respeto, porque muchas veces estamos sirviendo y gritando en nuestra casa. Que se escuchan más los gritos de nosotros, hermanos. ¿Y qué nos dicen a veces? Así gritas en la iglesia, ¿va? Que así gritaras, así relincharas en la iglesia. Pero aquí todos somos unas santas palomas, hermano. Aquí el hermano, la dirección solamente para Dios. Pero en la calle, hermano, en la calle parecen ventiladores. Viendo para acá, viendo para allá. O la mujer también, provocando. Todas esas cosas, hermanos, al Señor no le agrada. Y todas esas cosas están haciendo y provocando en nosotros una muerte espiritual. Que quizás usted dirá, no es mi caso. O otro dirá, bueno, quizás yo estoy peor o estoy más aún. Pero dice la palabra del Señor que mientras hay vida, hay esperanza. Que si nosotros venimos delante del Señor y nos arrepentimos, el Señor nos perdona. ¿Verdad? Pero que nosotros, que haya en nosotros, hermanos, un arrepentimiento, de verdad, un cambio de actitud. Dice la palabra del Señor que nosotros somos cartas leídas. Hermano, a veces nosotros ni nos damos cuenta. Pero tenemos no 2, 4, 6, 8, 10, hasta 20 ojos puestos en nosotros. Y de ahí nos dicen, allá te vimos. A mí, sí, allá te vi. Allá andabas con tal y tal y tal persona. Y según nosotros nadie nos mira. O allá te miré. Allá te vi con alguien que no era tu esposo, no era tu esposa. Tenemos que cuidarnos, hermano. Tenemos que cuidarnos porque somos cartas leídas, cartas abiertas. Y cartas leídas, ¿por qué, hermanos? Porque en nosotros nos deben de leer a Cristo. En nosotros nos deben de leer el comportamiento como hijos de Dios, como cristianos. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Que aunque nos miren, donde nos miren, digan, ahí va mi hija, ahí va el cristiano, ahí va la cristiana. Pero a veces, hermanos, hay muchos que dicen, yo para ser como ellos, yo mejor no voy. Para ser como ella, mejor no voy. ¿Para qué? Es triste, hermano. Es triste escuchar eso que digan de nosotros como hijos de Dios. Que por no mantenernos fiel al Señor, hay gente que retrocede. Es triste que la sangre de Cristo, hermano, nosotros la pisoteemos fácilmente por nuestras actitudes, por nuestro andar y por nuestro caminar.
Y que hay personas que tienen necesidad de Dios, o personas que necesitan que nosotros podríamos hablarles de Cristo, pero como queremos pecar, mejor nos quedamos callados. Porque si me comienzo a evangelizar, me la voy a ganar para Cristo y ya no voy a tener yo nada con ella. No, hermano. Hay que arrepentirnos de esos malos pensamientos y de esas malas actitudes. Porque no sabemos, hermano. No sabemos si correremos con la suerte de Adán y Eva, que no murieron ahí inmediatamente así. Pero nosotros no sabemos, porque el enemigo no juega. Y nosotros nos encanta jugar. Muchas veces hay personas, o vemos que estamos ahí hablando y diciendo cosas que no edifican. Ofendemos con facilidad. Hay enojo en nuestro corazón. Hay ira, contiendas, pleitos. Y no los queremos dejar, hermano. Y la palabra dice, quítese de vosotros. Quítese. Nosotros tenemos que dejarlo, hermano. Nosotros tenemos que soltar esas cosas. Nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos ayude. Pero debe de haber en nosotros un cambio de actitud. Debe de haber en nosotros un arrepentimiento genuino. Que el Señor vea y diga, verdaderamente mi hija quiere cambiar, mi hijo quiere cambiar. Que cuando queramos decir algo, hermanos, que va a ofender, mejor no abramos la boca, hermano. Si usted sabe que nosotros o vamos a decir algo que no va a edificar, mejor no hable. Mejor no diga nada. Mejor sigamos el mandamiento de la hermana Cruzita. Si no nos gusta pedir perdón, mejor no ofendamos. ¿Verdad? Porque nos cuesta, muchas veces nos cuesta pedir perdón. Pero para ofender somos número uno, hermano. Corremos. Y nos jactamos, yo le dije esto y esto y esto. Y yo como soy pelado para hablar y no tengo pelos en la lengua y yo puedo decir lo que quiera, yo le dije esto. Ahí que le quede como, no, hermano. No podemos ir por la vida nosotros ofendiendo a un siervo de Dios, a una sierva de Dios, ofendiendo a un niño que nosotros ofendamos, hermano. Estamos ofendiendo a Dios y muchas veces menospreciamos a los niños y el Señor nos ha dejado aún para aprender de ellos y no nos importa verlos mal, no nos importa menospreciarlos porque no nos está viendo el papá ni la mamá. Delante de ellos no lo hacemos. Mire cómo somos de hipócritas. Delante del papá y la mamá no le hacemos una mala cara. Pero atrás de la mamá y del papá los miramos mal, los tratamos mal. Hasta coscorrones les queremos dar. Pero hermanos, el Señor quiere que nosotros tratemos de cuidar esa comunión. Tratemos de mantener esa comunión que Él quiere que tengamos con Él. Vamos a leer en el libro de Jeremías 8, 4 al 6. Le dirás asimismo, así ha dicho Jehová, el que cae no se levanta y el que se desvía no vuelve al camino. ¿Por qué este pueblo de Jerusalén rebelde con rebeldía perpetua? Abrazaron el engaño y no han querido volverse. Escuché y oí, no hablan rectamente. No hay hombre que se arrepienta de su mal, diciendo, ¿qué he hecho? Cada cual se volvió a su propia carrera, como caballo que arremete con ímpetu a la batalla. Dice la palabra del Señor, hermanos, que el Señor le dijo a Jeremías, ve y dile a este pueblo. El Señor escucha, hermano, lo que usted habla, lo que yo hablo, lo que usted y yo hacemos. Y el Señor le decía a Jeremías, mira, yo escucho, yo oigo lo que ellos dicen y no hay una palabra de arrepentimiento en ellos.
No hay una palabra de decir qué he hecho, qué es lo que yo estoy haciendo, para dónde yo estoy caminando. Me volveré al camino del Señor. He hecho lo malo, pero volveré. No. Le decía el Señor a Jeremías, míralo. Se les ha olvidado que yo estoy en medio de ellos. Se les ha olvidado que yo veo, que yo escucho lo que ellos hacen, lo que ellos dicen. Y lo que dicen son otras cosas que no me agradan. Lo que dicen son sin rienda. Dice que se comportaba el pueblo de Israel como caballos que van a las carreras, a la guerra, a la batalla. Muchas veces, hermanos, nos comportamos de esa manera. Se nos ha olvidado que el Señor está en medio de nosotros. Dice la palabra del Señor: Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Hermanos, nosotros somos el templo de Dios. Nosotros, nuestro cuerpo es la casa de Dios, es el templo de Dios y Él está en nosotros. Y nosotros creemos que Dios no nos mira. Nosotros pensamos que Dios no escucha lo que nosotros estamos diciendo, lo que nosotros estamos haciendo muchas veces a escondidas allá. Dios no nos va a ver. Y Dios mira eso y dice la palabra del Señor que no encuentra, no ve una palabra de arrepentimiento en nosotros. No ve un corazón arrepentido, sino lo que ve es cómo corremos a hacer lo malo, cómo nos dejamos envolver por las amistades, por las influencias. Porque hay cosas, hermanos, que nosotros las podemos ver, que el Señor nos permite ver, que el Señor permite que nosotros veamos hacia dónde vamos, pero nos hacemos los que no miramos. No, es que yo voy a seguir viviendo mi vida. Yo voy a seguir haciendo lo que yo quiera. Y sí, hermano, usted puede hacer lo que usted quiera. Nadie le va a decir que no. Aquí nadie a nadie nos tienen obligados, ni Dios tampoco. Usted puede hacer lo que usted quiera. Pero un día le vamos a dar cuentas al Señor. De todo lo que nosotros hagamos, le vamos a dar cuenta al Señor. Cuando hay un arrepentimiento, se produce un cambio de actitud. Hay una transformación y eso conlleva que nosotros tengamos una liberación. Porque a veces, hermanos, estamos en la iglesia y estamos luchando con ataduras. Siempre estamos cayendo en lo mismo. Luchando, ¿por qué? Porque hay ligaduras en nosotros. Pero cuando nosotros nos arrepentimos y buscamos la liberación con el Señor, entonces Dios nos liberta, hermano. Porque el Señor no quiere que su pueblo viva en cautiverio. El Señor quiere que nosotros vivamos una vida en libertad. Porque dice que nosotros fuimos llamados y escogidos para vivir en una vida en libertad. No para ser esclavos del pecado. No para vivir una vida atada, sino para ser libres. Y que nosotros, siendo libres, hermanos, podamos sacar a aquellos que están atados, aquellos que no pueden salir. Pero tenemos, hermanos, que buscar la ayuda del Señor cada día. Proverbios 16:25. Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Muchas veces nosotros, hermanos, pensamos que por donde nosotros vamos caminando, vamos bien. Porque el enemigo hasta en eso, no, si va bien. Mira que aquel hace lo mismo y mira, está bien. Y mira, predica. Y mira, lo usa el Señor. Hasta milagros hacen. Se nos olvida que no somos nosotros, hermanos, es Dios. Por misericordia al necesitado, es Dios el que obra a través de nuestra vida. Es Dios el que levanta, el que sana, el que desciende en la alabanza. No somos nosotros, hermanos. Pero se nos olvida muchas veces. A veces decimos, como yo, nadie lo hace. Hay otros que lo hacen mejor que nosotros, hermanos.
y nos salen bien las cosas por misericordia del Señor. Pero tenemos, hermanos, que tener muy en cuenta eso y decirle al Señor: mira, Señor, por dónde yo voy caminando. Mira mi caminar. Yo creo, me parece a mí que estoy caminando derecho, pero de repente se me va el pie de lado, Señor, y me salgo y voy y peco. Y después creo que puedo seguir de la misma manera. Se me va la lengua además, Señor. Y yo creo que estoy bien con esta lengua que canto, que alabo y adoro. Le llevo la vida a toda la iglesia. Yo sé, hermano, se me sale la lengua, se me afloja, Señor. Pero esta lengua no me la cortes porque te alaba. No, hermano. No podemos seguir así. Tenemos que mordernos la lengua entonces, hermano. Y tenemos que decirle: Señor, mira esta lengua, yo no la puedo controlar. Mira esta lengua, Señor, se me sale y se me suelta y le llevo la vida a aquel. Le hago la vida de cuadritos a aquel, Señor. Que seamos sinceros, hermano. Al Señor le agrada cuando nosotros somos sinceros. Cuando nosotros le decimos: Señor, con esto no puedo. Ayúdame. Ayúdame porque estoy cojeando en esta área. Y yo creo que estoy bien, pero hazme saber que yo estoy mal. Y vuélveme, Señor, vuélveme a meter. Hazme, Señor, que yo pueda ver las cosas que yo no puedo ver, pero que tú las miras. Pónmelas enfrente para yo ver. Si yo estoy dando pies o pasos falsamente, Señor, ayúdame, porque yo creo que estoy caminando bien. Debemos examinar nuestros caminos, examinar nuestros pasos. Y si sus pasos, nuestros pasos están a la luz de la palabra, entonces estamos bien. Si nuestro caminar, hermano, va en contra de la palabra, entonces volvamos, hermano. Volvamos al camino del Señor. Volvamos a la palabra del Señor. Hermano, la palabra del Señor es el colador de nuestro diario vivir. La palabra del Señor es el espejo que Dios quiere que nosotros todos los días vengamos y nos miremos. Que agarremos la palabra y cuando la palabra del Señor diga: no mientas, ay, es que se me zafan una, Señor, ayúdame. Y fácilmente en cosas mínimas mentimos, con gran facilidad, maestros de la mentira. Y usted sabe lo que dice la palabra: ¿quién es el padre de mentira? Y nosotros, hermanos, expertos en mentira. Nos ponen ahí el bolígrafo y salimos súper. Porque muchas veces mentimos, inventamos cosas, hermanos, solo por inventarlas. Solo por inventarlas y solo por decir las cosas que se nos vienen a la mente, ofendemos a Dios. No, es que yo lo dije bromeando. No. Dice la palabra del Señor que su sí sea sí y que su no sea no. Fácilmente, hermano. Fácilmente mejor digamos no puedo. Aunque se enoje. Mejor diga que no. Te invito a esto. No puedo. Mejor que se enoje Él y no que se enoje Dios con nosotros, hermano. Porque cuando Dios se enoja, hermano. Y a veces o lo decimos nosotros o nos predican Dios de amor. Sí, es un Dios de amor y grande en amor, como nunca, como nadie, como Dios no hay. Pero también es fuego consumidor, hermano. También es un Dios enojado. Un Dios que se enoja con nuestras actitudes. Y después nosotros decimos: Dios no me escucha. Yo no sé por qué pasó todo esto. Solo a mí me pasa. Solo usted es el mentiroso. Solo usted no se compone, como dice el pastor. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer, hermano? Tratar de apegarnos a la palabra del Señor. Pedirle al Señor que sea Él ayudándonos. ¿Tenemos dificultades? Sí, todos tenemos dificultades. Todos le fallamos al Señor. Pero que Dios vea, hermano, que Dios vea cómo arde en nosotros el deseo de cambiar. Que Dios vea en nosotros el esfuerzo, la dificultad en que muchas veces nos encontramos por serle fiel a Él.
Eso es lo que el Señor quiere, hermano. Que Él vea: mi hijo se esfuerza. Mi hijo se esfuerza y me dice que no puede, pero aquí está mi espíritu, que ya no será con su fuerza, será con la fuerza del Espíritu Santo, que va a lograr, que va a salir de esta y de esta. Porque eso es lo que buscamos en el Señor. Gloria al Señor. Vamos a leer, hermanos, en el libro de Lucas 7:11. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de una madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Hermanos, esta es una viuda, ¿verdad? La viuda de la ciudad de Naín, que tenía un hijo y se le murió. Y dice que ya lo llevaban a enterrar. Pero Jesús iba por ahí, hermano, y dice que se compadeció. Ven el amor del Señor. El Señor siempre está compadecido, hermano, de nosotros. Yo no sé si a usted le ha pasado como la hija de Jairo, o como el hijo de esta viuda, que ya se siente espiritualmente muerto. Y ya no solo lo saben los de su casa, ya no solamente lo miran muerto espiritualmente los que viven con usted, sino que ya la gente de afuera lo mira. Ya la gente de afuera ya dice: se murió el hermano, ya no sirve en la iglesia. Lo vieran ahora allá en las calles, cómo anda, como cantaba aquí, viera cómo baila ahora haciendo drama y haciendo el ridículo en todos lados. Y ya todo el mundo lo mira, hermano. Ya todo el mundo ya va viendo a la gente, que ya no estamos nosotros como antes, que ya no servimos nosotros como lo hacíamos antes. Ya hay muchas personas que ven que no somos los mismos, que ya no fluimos, que ya estamos muertos, que ya no tenemos nada nosotros que dar. Dice la palabra del Señor, hermanos, que nosotros, hermanos, somos comparados como esos ríos que tienen que fluir. Pero a veces nos sentimos, o muchas veces estamos como agua de pantano, estancado, hermano. Y Dios no quiere eso de nosotros. Dios no quiere que nosotros vivamos una vida estancada, porque su fuente está creada para que beban muchos, para que sean alimento para otros. Su árbol debe ser un árbol, el suyo y el mío. Debemos ser árboles frondosos, que a nuestra sombra se acobije el necesitado, se alimenta el necesitado. Que de nuestra fuente salga esa vida, hermano. Pero que no seamos como aguas pantanosas. Ustedes han visto un pantano, ¿verdad? El agua ahí quedada, ni se mueve el agua ahí. Lo que nacen son hierbas ahí apagando más. Y plaga, hermano. Pero ¿dónde ha visto usted un zancudo en las aguas corrientes, hermano? Ni los zancudos llegan. Cuando nosotros estamos alimentados con la palabra del Señor y en nuestro interior están saliendo y corriendo esos ríos de agua viva, hay vida en nosotros, hermano. Hay vida para darle a los demás. Y eso es lo que usted y yo somos delante del Señor. Esas corrientes que de nuestro interior tienen que brotar esos ríos de agua viva
para levantar, para estar vivos, hermanos, en la familia, dando al necesitado, levantando a aquel que está flaqueando, hermano. Porque Dios nos hizo para eso. Pero muchas veces, hermano, hay muchos que son como los que llevan el muerto. Ya no, ya está cabal, vamos a enterrarlo. O si está moribundo, hermano, le dan el tiro de gracia y empiezan a decir, con ese ya Dios no puede hacer nada. Ese no está hecho para eso. Como, ¿qué somos? ¿Qué es usted y yo, hermano, para criticar y para decir que el que está a su lado no es un siervo del Señor, no es una sierva del Señor? ¿Qué se ha creído usted y qué me he creído yo para nosotros criticar o señalar al que está sentado? Usted no sabe hoy quizás, hermano, no somos quizás nada para usted, pero para Dios sí. En los planes del Señor estamos. En los planes del Señor ya estamos desde antes, hermano. Quizás no estamos en lo suyo. Bendito Dios porque no estamos en lo suyo. Bendito Dios que estamos en los planos del Señor, en los propósitos de Dios. Pero no nos creamos más que el menor, que el pequeño, hermano. Dice la palabra del Señor que aquel que se cree grande no entra al reino de los cielos, hermano. Debemos de ser pequeños. Debemos de tener en nosotros, en nuestra cintura siempre, la manta, el manto de servicio. Eso es lo que nosotros tenemos que tener siempre, hermano. Porque somos servidores únicamente del gran yo soy. Y en su misericordia es que Él nos usa a nosotros. Pero no porque lo merezcamos, hermano. Y saben, hermano, muchas veces nosotros pisoteamos al hermano. Con dificultades el hermano queriendo levantar. Y fácilmente nosotros le levantamos falso. Decimos cosas que no sabemos. Y queremos, hermano, enterrarlo. Es que este va a ser mejor que yo. Mejor me lo llevo. Agarra ahí. Vamos a enterrarlo. Y empezamos a enterrar sueños, propósitos de eso. Hermano, y tenemos que ser valientes. Valientes porque si un hermano o una hermana se fue por su lengua o por la mía, tenemos que ir a buscarlo, hermano. Tenemos que ir a buscarlo, pero no lo hacemos. No lo hacemos, hermano. Se fue por inmaduro. Se fue porque anda mal. Hermano, Dios nos va a demandar un día. Dios va a decir, yo subí a la cruz por él, no fuiste tú. Y lo mataste, lo enviaste al mundo. Porque a veces creemos que matar es solamente agarrar un arma. No. Matamos con una mala actitud, matamos muchas veces. Muchas veces matamos con nuestra forma de mirar, con nuestra forma de hablar. Dice la palabra del Señor, hermanos, que nosotros tenemos que pedirle a Él que Él ponga guardia en nuestra lengua. Y no nos miramos nosotros, hermanos, pero el Señor pone un ángel que ande ahí, mire. Aparte de la presencia del Señor, ahí anda el ángel con un libro, me lo imagino yo. Pero dice la palabra del Señor que vamos a dar cuentas de nuestras obras. Significa que en todo momento el ángel de Jehová está ahí con nosotros, anotando las cosas buenas y malas que hacemos. Dios mira donde quiera que nosotros estemos, Dios nos mira. Nada le es oculto ante los ojos del Señor. Y muchas veces, hermanos, entonces perdemos esa comunión con el Señor. Y quizás nos encontramos, hermanos, como el hijo de esta viuda, muerto espiritualmente, que ya no tenemos esperanza. Pero dice la palabra del Señor en Salmo 51, 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado
no despreciarás tú, oh Dios. Si nosotros nos arrepentimos, hermano, Dios nos perdona. Porque un corazón arrepentido, un corazón dolido por fallarle al Señor, Él no lo va a despreciar. Una de las cosas, hermanos, que también perdemos, o un síntoma que nosotros podemos tener, es la pérdida, de la visión y la audición espiritual. Mateo 13:15. Perdemos, hermanos, nosotros el oído espiritual. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Dice, este pueblo se ha engrosado. Hermano, a veces hasta tenemos cera en nuestros oídos y no oímos la voz de Dios. Y no es cera de esa, hermano, que sale naturalmente, no. No es lubricante, hermano. Es una cera espiritual que el enemigo pone para que nosotros no escuchemos la voz de Dios. O empezamos a tener una visión borrosa. Ya no miramos en la misma dirección. Ya no vamos en la misma visión con los pastores. Ya vamos por otro lado. Ya murmuramos fácilmente del hermano, de los pastores. ¿Por qué? Porque hemos perdido la visión. Porque son síntomas de una muerte espiritual. Son síntomas que vamos dando, hermano, cuando ya no hay vida espiritualmente. Y dice, dice la palabra del Señor, este pueblo se ha engrosado, tiene el corazón engrosado de pecado. Y eso es lo que sucede muchas veces, hermano. Y a veces nuestro corazón está tan cargado de pecado, tan sucio, que ya nosotros no escuchamos. Ya el Espíritu Santo ya no nos habla. Y aunque Él quiera hablarnos, hermano, ¿cómo le vamos a escuchar? Si tenemos los oídos tapados. Primera de Corintios 10:23. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ahí mismo el 6:12. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna de ellas. Nosotros podemos hacer lo que nosotros queramos, hermano, como les decía al principio. Perdón. Todo lo que usted quiera hacer, lo puede hacer. Dice la Biblia, todo le es permitido hacer, todo es autorizado a hacerlo, si usted quiere. Pero no todo nos conviene, hermanos, que nosotros lo hagamos. Hay cosas, hermanos, que no nos conviene, no lo hagamos. ¿Para qué lo vamos a hacer? Después nos vamos a ver enredados en unas cosas, hermanos, que no podemos salir. Entonces hay cosas que ante nuestros ojos nosotros decimos, yo lo puedo hacer. A mí nadie me tiene que decir nada. Ve, yo soy libre. Está bien, hermano, lo podemos hacer, hágalo, está autorizado. Pero no todo edifica. No todas las cosas que nos parecen bien a nosotros o que nosotros tenemos el permiso de hacer, nos va a edificar. No es edificante, hermano. Yo puedo salir a medianoche, andar para arriba y para abajo, pero no me conviene, hermano, me llega a pasar algo a medianoche. No me conviene. De esa misma manera, ¿para qué me voy a ir yo por este camino tan peligroso ahí? Casi nadie, no es muy transitable. Si yo sé que es peligroso, no me conviene irme por ahí. No nos conviene muchas veces estar con esa persona y que somos, hermanos, desobedientes cuando nos dicen, mira, este no te conviene, mira, no es ese, no, este es y este es. Y
después, hermanos, nos lamentamos. Entonces tenemos que tener cuidado, hermano. Hay muchas cosas que a nosotros parecen bien, pero que el fin lleva a una muerte. El fin es destruirnos. Dice la palabra del Señor que Satanás vino para matar, para hurtar, para destruir. Pero que Cristo ha venido para que nosotros tengamos una vida y una vida diferente, una vida en abundancia, una vida en libertad. Entonces, hermanos, aunque usted tenga la autorización y pueda hacer con su vida lo que usted desee, usted lo puede hacer. Pero pregúntele al Señor si eso le va a edificar, si eso le va a convenir. Pregúntele al Señor, el Señor le va a decir lo que nos conviene y lo que no nos conviene. Dios nos habla, hermano, por medio de la palabra, por medio de la alabanza, por medio de un consejo. Cuando nosotros prestamos los oídos a la palabra del Señor, entonces Dios nos está hablando. Dice la palabra del Señor que en la multitud de consejos no falta la sabiduría. Ahí está el Señor. Aprendamos a escuchar las palabras de consejo que nos van a edificar, que nos van a desear lo mejor. Entonces tenemos que ser cada día mejor. Otra de las cosas, hermanos, que nosotros vamos perdiendo por la muerte espiritual es el apetito por las cosas del Señor. Mateo 4:4. Es importante, hermanos, que nosotros tengamos necesidad por las cosas del Espíritu. Que nosotros también nos enfoquemos en alimentar nuestra alma. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando nosotros, hermanos, estamos muriendo espiritualmente, ya no nos interesa las cosas del Señor. Ya no leemos la palabra como antes. Ya en las mañanas lo primero que buscamos es el teléfono. Y le cae la notificación del versículo, lo deslizamos. Un ratito, Señor, solo voy a ver esto. Y le cae otra palabra y lo deslizamos. Después lo leo. Ya aburrí. Ya la Biblia ya me tiene aburrido. Voy a divertirme, voy a reírme un rato. Ya hemos perdido, hermano, la sensibilidad. Ya hemos perdido el hambre por las cosas del Señor. Ya no nos interesa la lectura de la palabra. Dice la palabra del Señor, hermanos, no solo de pan vivirá el hombre. No solo hay que pensar en comer y comer y comer y comer, no. Así como comemos, hermanos, también tenemos que alimentar nuestro espíritu, mantenerlo con vida. Pero apenas, hermano, apenas y a duras penas, hermano, llega aquí a la iglesia. Ay, no sabe lo que me tocó. No sabe cuánto pasé para poder llegar, hermano. Las luchas. Porque no tenemos, hermano, esa comunión genuina con el Señor. Nos hemos descuidado tanto, hermano, que decimos, hoy no va a poder. Ya vi yo que se levantó el enemigo y hoy no va a poder ir a la iglesia. No voy y no, fácilmente, hermano. Pero si nosotros tenemos una vida con el Señor, una comunión con Él, leyendo su palabra, dándole el tiempo, las primicias al Señor. El tiempo, hermano. Las primicias que nosotros le damos al Señor también tienen que ser con nuestra vida. Miren muchas cosas que el Señor nos da. 24 horas. Y de esas 24 horas que nos da todos los días, a veces ni 5 minutos le queremos dar. No, mañana hay culto y mañana 2 horas me quitan a esos hermanos. No, hermano. Tiene que haber en nosotros un agradecimiento y decirle, Señor, gracias. Gracias porque esta primera hora, Señor, yo lo voy a tomar para buscar la dirección, para estar en comunión contigo, para que todas las cosas que yo vaya a hacer hoy
sean de bendición para mí y para los que se acerquen a mí. Para mí y para los que están bajo mi cargo, bajo mi mando. Para mí y para todo aquel que venga a buscarme. Tenemos que buscar primeramente nosotros llenarnos del Señor. Porque ¿qué le vamos a dar a los demás? A veces no buscamos por las mañanas del Señor y andamos, hermanos, con los cables pelados todo el día, y el prójimo que se nos acerca primero, con él estallamos. Porque no hubo primeramente un momento de devoción con el Señor. No hubo primeramente el buscar y el tener esta comunión con el Señor. Y eso, hermanos, nos va pagando. Eso va haciendo que nosotros poco a poco vayamos muriendo. Pero tenemos, ¿cómo vamos a nosotros alimentarnos? Con el ayuno, con la oración, con la lectura de la palabra. Que digamos, no me voy a leer toda la Biblia, pero voy a agarrar una palabra y esta palabra me la voy a saborear. Así como, y lo vuelve a repetir. Un versículo, 2, así como repite el video que le da tanta risa. Y lo pone una vez y lo pone otra vez y le da hasta tiempo y lo voy a mandar a aquel para que se ría. Que así buscáramos, hermanos, la convivencia con la palabra, sería diferente, hermano. Seríamos diferentes. El poder hablar, nuestro hablar sería diferente. No pusiéramos nosotros tantos obstáculos ni excusas ante el estar delante del Señor. El compromiso que nosotros tuviéramos, entonces en realidad lo aceptáramos que es del Señor, que es con Dios, no es con el hombre, es con Dios. Que las cosas que nosotros hagamos, por muy sencillas que sean, que las hagamos con pasión, que las hagamos con deleite. Voy a poner esta silla, Señor, lo hago para el siervo hermoso que va a venir, no sé quién va a venir, pero lo hago con amor. La voy a limpiar. A veces hasta que se quiebre, nadie va a venir. No. Ay, que la limpie el hermano cuando se siente. Está llena de polvo, hermano. Y nosotros, lo que nosotros hagamos, por muy humilde, por muy sencillo que sea, tenemos que hacerlo con amor, con servicio al Señor, porque es para Dios. Vamos a leer, hermanos, en Juan 11, 38 y 44. San Juan 11, 38. Él respondió y dijo, perdón, hermano. San Juan 11, 38. Ok, permítame. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra, Marta. La hermana del que había muerto le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesta el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. Hermanos, nosotros conocemos esta historia de la muerte de Lázaro. A veces, hermanos, nosotros o muchos nos encontramos así, como Lázaro.
Ya hace tiempo, ya todo el mundo supo que se fue enterrado, que murió, que apestamos. Y a veces dicen, mira aquel, vieras cómo anda, anda pero haciendo unas cosas que vos no tenés una idea. Porque nuestro comportamiento, hermano, hiede. Nuestras actitudes tienen un mal. Y yo no sé, hermano, con cuál, quizás de todas estas muertes, algunas que vimos hoy, nos identificamos. Quizás estamos muriendo ahorita, estamos agonizando, pero también hay esperanza. Quizás usted piensa, no, lo mío ya está enterrado, lo mío ya no tiene solución. Cristo es la solución, hermano. Si nosotros hoy clamamos al Padre y nos postramos, Dios va a obrar. Siempre hay personas, hermano, que oran, que claman por su alma. Como Jairo, como corrió y se postró delante del Señor. Hay muchos que están postrados, clamando por su alma. Dice la palabra del Señor que si nosotros escuchamos la voz del Señor, no lo endurezcamos. Yo no sé con quién se identifica usted, pero si usted se identifica con alguno o quizás con todos y vio la película, así empecé, así fui, así me siento, Señor. Me siento que lo que un día tuve ya no lo voy a poder tener. Lo que un día fui ya no va a volver a ser. Quizás usted se siente así. Pero el Señor, hermano, para el Señor jamás es tarde. Vamos a leer en Juan, ya estamos terminando, hermano. ¿Quién me regala un minuto? ¿Un minuto? 1, 2, 3. Bueno. Juan 1:29. Llevo 10, hermanos, 10 me regalaron, 10 hermanos. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo es el que quita el pecado, hermano. La sangre de Cristo está vigente hasta hoy para limpiarnos. No importa la condición, hermano, no importa en qué estado usted se identificó hoy. Lo importante es que usted reconozca y que usted clame a Jesucristo para que Él venga, nos liberte, nos quite, hermano, toda venda, toda atadura, nos limpie nuestra visión, nuestros oídos y nosotros empecemos a andar una vida diferente, una vida en el Señor, una vida en libertad. Póngase de pie. Cierre sus ojos, hermanos, y un minuto más, ¿verdad? Hable con el Señor. Hable con el Señor, hermanos, y dígale, Señor, quizás te doy gracias porque quizás yo no soy, ni me identifico con ninguno de ellos. Gloria a Dios por ello. Pero si hay alguno que se ha identificado con alguno de estos y ha dicho, Señor, así me he sentido. Señor, me he sentido que estoy muriendo lentamente. Me he sentido, Señor, que ya no es lo mismo contigo. He sentido, Padre, que ya estoy seco, que estoy muerto. Y tengo en mi corazón el pensar que nada va a volver a ser igual. Para Dios no es tarde. El Señor Jesucristo hoy está atento. El Señor Jesucristo hoy está escuchando sus palabras, escuchando su corazón. Hable con el Señor. Solo dígale, Señor, aquí estoy. No permitas que yo muera. O si ves que estoy muriendo, resucítame. O si estoy muerto, resucítame, porque tú eres el único Dios todopoderoso que puede cambiar, que puede resucitar, que puede cambiar la eternidad. Señor, aquí está mi corazón. Padre, yo te presento tu pueblo. Padre, tu palabra dice que tú eres el que escucha. Padre, aquí hay un corazón que te está clamando, Señor.
Que tú puedas escuchar, Señor, nuestra oración. Y si estamos en alguna condición, Señor, que nos haga volver a tus caminos, que nos puedas resucitar, que tu Espíritu, Señor, vuelva a encender esa llama de tu presencia. Padre, que las ligaduras sean quitadas, Señor, que las vendas sean cortadas, Padre de la gloria. Que toda cadena de impiedad, de pecado que el enemigo haya puesto, sea rota, sea quebrantado en el nombre de Jesús. Trae liberación, Señor. Trae liberación para podernos mover en tu palabra, en tu poder. Y que día a día, Señor, podamos alcanzar la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, a estar firme por si tú vienes hoy. Si hoy nos toca morir, Padre, que estemos preparados y que nuestros ojos puedan ver tu rostro, Dios. Pero ayúdanos, Señor. Y que nuestros pasos, nuestros corazones, Señor, sea un corazón genuino delante de ti. Que tu palabra ilumine, Señor, nuestro andar. Ayúdanos, Señor, a caminar cada día delante de tu presencia, a caminar firmemente delante de ti. Señor, que nos podamos, Señor, caminar, encomendar cada día de acuerdo a tu palabra. Padre, que tu santidad se pueda reflejar en nuestras vidas, Señor. Que otros miren la santidad que tú estás en nosotros. Ayúdanos a buscar esa santidad. Ayúdanos a mantenernos firmes en tu santidad para un día poder verte, Señor. Guarda a tu pueblo, Señor. Llévalos con bien a sus hogares. Mira el corazón de cada uno, Señor, que te clama cada día delante de ti. Toda obra de sus manos puedas tú bendecirles, puedas tú prosperarles y que ellos puedan ver el cambio, que de hoy en adelante puedan hacer un pacto contigo y tu bendición vaya guiándoles en cada paso que ellos den, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.